carta astral. Totalmente. ¿Qué te dice el destino de tu viejo? Bueno, lo más lindo es lo que va a pasar el 12 de septiembre, ¿no? ¿Qué te marcó? ¿Qué te dijo? No, él hace cartas astrales a mucha gente y es muy increíble porque a veces se sorprende que la política, hay muchos amigos y dirigentes de la política que les gusta saber de astros. Vos sabés que no solamente nosotros tenemos cartas, los países tienen cartas. La Argentina es cáncer. ¿Por qué es cáncer? Porque el día que se independizó como país, 9 de julio de 1816. Entonces hay movimientos en el mundo que estudian las cartas de los países y ver cómo son los distintos... Realmente, es muy interesante. A vos que lo... te gusta mucho la mitología griega, la historia, te encantaría estudiar astrología. Porque ¿Realmente cosas... se le hacen cartas astrales sí, a países? totalmente. No sabía eso, che. Y ahí sale la crisis del 29 en Estados Unidos, por qué el derrumbe de las Torres Gemelas, por qué pasa lo que pasó en la crisis del 2001 en la Argentina. Hay un libro que se llama Los ciclos de poder en Argentina. Parte de lo que está diciendo Victoria Tolosa Paz lo vas a encontrar en este libro que es de Alejandro Lodi. Yo igual creo que acá hay que sacar cierta hipocresía por parte de muchos políticos que se horrorizan. Sí. Y en realidad hemos tenido historias de los presidentes siempre con su bruja, su bruja favorita. La ha tenido Alfonsín, la ha tenido Menem, la ha tenido De la Rúa, dio todos, absolutamente. Muchos políticos consultan sistemáticamente a personas especializadas en numerología, en cartas astrales. Lodi, ¿cómo le va? Antonio Laje saluda. Está Ramón Indartian y por acá Antonio Laje. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación, muy gentil. No, por favor. Alejandro, la primera pregunta es, obviamente, las personas tienen una fecha de nacimiento, se hacen las cartas astrales o numerológicas. Imagino que se toma la fecha de la independencia como nacimiento del país. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si una carta astral o una carta numerológica me puede determinar ciertos acontecimientos, ¿yo los puedo variar? Es decir, ¿es un destino que ya está marcado, haga lo que yo haga? Bien, una carta natal no determina los hechos. Lo que sí presenta son los climas. Los hechos que esos climas generen va a depender mucho de la respuesta de la conciencia que justamente responde a esos climas. Eso no está determinado en la carta natal. Está determinado que va a comenzar el verano en diciembre en el hemisferio sur. Si yo voy a disfrutarlo, voy a padecerlo, va a depender de cómo me disponga a vivir una época de temperaturas altas y demás. Disculpen el ejemplo muy... No, pero está bien, está bueno para entenderlo, sí. Claro, porque siempre se debate, ¿estamos determinados o somos libres? Bueno, para la astrología esa cuestión del libre albedrío o determinismo se disuelve, porque en verdad estamos dentro de una estructura de lo que somos y podemos responder alineados con esa estructura y con sus climas o en contra ¿no? Cuando estamos en contra de los climas, generamos patología y sufrimiento. Pero, por ejemplo, ¿no? un hecho como una pandemia, que acá excede a las fechas de nacimientos de las personas o las independencias de los países. ¿Aparece eso en una carta? Bueno, yo en el libro sigo un ciclo, o sea, yo en el libro analizo la historia argentina o describo la historia argentina desde un ciclo astrológico, no importa cuál, técnico. Ese ciclo se repite cada 30 y pico de años, se dio en el 2020 y el anterior se había dado en 1982. Sí. Un astrólogo... Malvinas bueno, y acá pandemia. Exactamente. Aplicado a la Argentina, Malvinas, pero este es un ciclo mundial, ¿verdad? Vos recién hablabas que Sudamérica o América Latina actúa en bloque. Bueno, podemos decir que responde al espíritu de los tiempos, ¿no? Hay un espíritu de época que marca las decisiones de las naciones y estamos todos alineados con eso. Quiero decir, en 1982 un astrólogo podría haber registrado que entre las cosas que pasaron hacia esa época apareció el SIDA, por ejemplo. Sí. Que tiene mucho que ver con ese específico ciclo que estoy analizando. Ahora, Alejandro... Podría haber anticipado, podría haber predicho que el 2020 podría tener que ver con un recrudecimiento del SIDA o con la aparición de una nueva pandemia. No es que estaba escrito, sino que la sensibilidad del astrólogo pudo percibir que acaso había un patrón que podría repetirse. Si ese astrólogo lo hubiera dicho,
hoy sería muy celebrado. Claro. No conozco si algún astrólogo dijo eso. Es posible que sí, pero de eso se trata. Ahora, Alejandro, Sí, cuando la polémica también surgió, porque uno dice, bueno, vamos a votar representantes que después van a tomar políticas públicas hacia adelante de cómo organizar la sociedad. Es importante tomar este tipo de estudios y demás para proponer políticas públicas, ¿o es algo descabellado? Bueno, yo no lo considero descabellado. A mí me parece que puede aportar. Los ciclos astrológicos pueden aportar, y de hecho, también como comentaban antes de presentarme, la gente que maneja el poder, los políticos, atienden, a veces de un modo fantasioso, supersticioso, para saber si voy a ganar las próximas elecciones, pero también para tener más información acerca de cómo es el clima de época. La astrología está mucho más difundida de lo que creemos y mucho mejor difundida de lo que creemos. Sí. Hay mucha gente, sobre todo en Argentina. Mucho más consultada de lo que uno cree también, porque tampoco lo hacen muy público muchos. Exactamente. Hay gente que muy honestamente sintetiza su profesión, sobre todo los psicólogos, por ejemplo, con la astrología, porque casi que hablan de lo mismo. Y no a favor de la predicción, que es la imagen que uno tiene tradicionalmente del arquetipo. Alejandro, sí. mi carta astral o natal, nacido a determinado día, a determinada hora, ¿es igual a la de otra persona que nació en el mismo momento que yo? Exactamente, sí. Si en la clínica... Después está cómo yo lo interpreto. Sí, pero además somos un poco narcisistas cuando hablamos de que yo soy mi carta natal. Disculpen si esto es excesivo, pero... No, por favor. Esas dos personas que nacen con la misma carta natal no nacen de los mismos padres, a menos que fueran mellizos, etc. Pero, o sea, el contexto es otro. Esa carta natal no está aislada de los vínculos de los cuales se va a nutrir. Para hacer una auténtica lectura de carta natal hay que incluir la carta de los padres, la condición social, de dónde vengo. Y la carta, esto me interesaba comentarlo, por algo se llama carta. Carta no es por misiva, sino carta tiene sentido de carta de navegación. La carta natal acompaña el viaje de la vida, no determina quién soy. Para la astrología no estoy hecho, me voy revelando con los ciclos de mi vida, con los tiempos de mi vida. Y esto es un paradigma perceptivo completamente distinto al habitual. ¿Y llevado eso a un estado, a un país? Porque ahí yo ya no tengo familiares, no tengo familia. Es decir, llevado eso a un país, ¿cómo se interpreta? Bueno, todavía la astrología se merece una buena investigación de procesos colectivos, pero digamos, el país sería un cierto marco institucional, superestructural, que determina que esta comunidad dio inicio a un proceso histórico que la define. Las naciones con más tradición tienen varias cartas natales porque se han refundado muchas veces. Para China se toma la carta natal de la última gran estructura que esa civilización generó, que es el triunfo del comunismo en el 1949. Pero antes hubo distintas formas institucionales, ¿no es cierto? Sí, por favor. No, tengo dos preguntas muy concretas. Una es, ¿las empresas consultan cartas natales antes de tomar un ejecutivo alto, por ejemplo? No digo un empleado, pero uno de los... Cuando tienen que incorporar ejecutivos importantes, ¿consultan la carta natal, por ejemplo? Pues yo sé que numerología sí hacen, pues me consta. Pero, ¿y la carta natal? Tengo información de que sí lo están haciendo. A mí no me han consultado para eso, pero tengo información de que sí lo están haciendo, y eso no implica que lo hagan bien. Lo pueden hacer de un modo profano, digamos, profanando la información, o lo pueden hacer de un modo criterioso, ¿no? Yo creo que es válida. Sé que suena un poco mágico esto. De hecho, no es estrictamente científico y racional. Claro. La astrología habla de otra realidad que percibimos pero que no podemos explicar.